Listo, doctor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy vamos a hablar sobre dos autores que son John Rawls y Robert Nozick y el papel que tienen dentro del desarrollo del pensamiento crítico contemporáneo. Sin más, pues me gustaría comenzar a mostrarles algunas láminas para ir adentrándonos a estos autores. Me gustaría señalar tal vez un par de cosas importantes a modo de introducción. Rawls y Nozick hacen una serie de planteamientos teóricos sobre una serie de temas vinculados con el desarrollo de la economía. Sobre todo estamos hablando de los años 70. Y es la época, para que estén contextualizados, en que el mundo está pasando de un esquema de economía keynesiana a la economía de Hayek, de Friedrich von Hayek, que se conoce como libre mercado. Mientras que Keynes maneja una economía de control estatal, como la que se manejó en la Unión Soviética o en países centralizados en el bloque oriental, pero también se utilizó, esa misma economía se utilizó en el bloque occidental. A final de cuentas, Washington, Japón, pues tenían el mismo tipo de teoría económica que la que tenía la Unión Soviética y China y los países comunistas, que era la economía keynesiana, en la que el Estado controlaba salarios, precios, y de algún modo la única diferencia que podríamos marcar entre esos dos sistemas es que el sistema de Keynes, en el sistema anglosajón, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, permite el desarrollo de la empresa, el libre desarrollo de la empresa, encorsetado en el margen del Estado que controla precios y salarios. En el caso de la Unión Soviética, no hay libre empresa, ¿no? O en el caso de los países comunistas, no hay libre empresa. Las empresas pertenecen al Estado. Entonces, hoy en día, lo que, por ejemplo, el presidente López Obrador quiere y lo que algunos países de lo de izquierda, que se presentan como izquierda, en realidad no van con la izquierda, o se está regresando a una economía keynesiana, pero no de monopolio estatal, sino más bien de libre desarrollo de empresa, pero con un control estatal. Y en este caso hay que ver cómo esto empata con lo que es la teoría de la justicia y propiamente el modelo de desarrollo económico que vamos a vivir. Esta es una teoría que se da, les digo, a principios de los años 70. John Rawls y Robert Nozick están dentro de este parámetro y está muy ligada esta idea a todo este contexto. Y lo que vamos a hacer es precisamente un análisis crítico del proceso. No quiere decir que así es como esté ocurriendo, pero explicaría muchas cosas o muchas teorías que quieren implementarse de esta manera. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a comenzar la exposición del día de hoy con unas láminas que estuve preparando, incluso con un material nuevo. Cuando he dado yo esta asignatura o este tema, pues tenía yo unas láminas, pero ahora estuve todavía corrigiendo y arreglando. Entonces, esto es Robert Nozick y John Rawls, o contra John Rawls, renovado, ¿no? Vamos a ver un material nuevo que es muy interesante, que les voy a mostrar el día de hoy. Bueno, ¿quiénes son estos dos señores? Vamos a presentarlos. John Bordley Rawls nació en Baltimore, Maryland, en 1921 y murió en Lexington, Massachusetts, en el 2002, apenas hace 20 años. Y Robert Nozick también muere en el 2002, si se dan cuenta ustedes, murieron en el mismo año, nada más que él nace en 1938. Es mucho más joven que John Rawls. Obras por las que conocemos hoy en día a Robert Nozick y a John Rawls
Pues de John Rawls, sin duda alguna, su obra más famosa, e incluso traducida al español, es Una teoría de la justicia, editado en 1921. Obra sobre la que hablaremos en unos instantes más. Y por el otro lado está Robert Nozick, que hace una obra que de algún modo enfrenta o confronta la teoría de John Rawls. Esta obra se llama Anarquía, Estado y Utopía, editada en 1974. Hay una versión también con el Fondo de Cultura Económica que precisamente se sugiere para poder entender las teorías de Robert Nozick, efectivamente. Quiero decirles algo que tal vez también es importante. Aunque estos autores escriben en los años 70 y van a morir a principios del año 2000, creo que es importante resaltar que tiene que ver mucho su visión y el contexto de su visión con la de la administración de Bill Clinton. Bill Clinton, de hecho, les entrega de algún modo reconocimientos y les dan ciertos premios y reconocimientos tanto a Rawls como a Nozick. Y les quiero comentar en particular, por ejemplo, el caso del secretario del Trabajo de Bill Clinton, que es este señor que se llama Robert Reich. Robert Reich tiene un libro que tal vez ustedes no conozcan, pero yo les recomendaría que lo leyeran. Es un libro extraordinario que se llama El trabajo de las naciones. Robert Reich lo que dice es que las naciones tienen o habían tenido como función, la idea de nación, el desarrollo de los empresarios y de la población, económicamente hablando, de su propio territorio. La nación es esta gente en este territorio y los gobiernos en el esquema de naciones lo que hacen es poner las condiciones para que los empresarios o los productores de ese país, de esa nación, se desarrollen económicamente. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, la reina Isabel I, o la reina Victoria, más bien la reina Victoria, conquista la India, o se lanza la empresa de la conquista de la India, para poder tener un mercado cautivo colonial. Sacamos la materia prima, por ejemplo, algodón, prohíbe que se haga ropa en la India por parte de los indios y el algodón se lleva a las fábricas de Manchester que producen ropa para vendérselas a los hindúes en su propio país con algodón de su país, pero que tienen la prohibición de producir ropa. Entonces, estas condiciones económicas obviamente mantienen la economía de la India como país colonizado en un estatus mucho más débil económicamente hablando, pero desarrolla las empresas industriales de Manchester, Inglaterra. Y obviamente la industria de la ropa de Manchester se vuelve muy poderosa. De tal modo que con este tipo de impulsos, pues la economía y la economía de ropa, de la costura y de la ropa inglesa se fue para arriba, ¿no? Con un mercado de más de 900 millones de hindúes, pues claro que es un gran negocio, es un gran negocio. Bueno, vamos a ver, este es un poco el contexto de lo que Robert Reich dice. John Rawls, vamos a ver dos distinciones teóricas y vamos a ver cómo se aterrizan estas ideas. John Rawls se puede catalogar dentro del área del liberalismo de tipo socialdemócrata, donde el Estado es un Estado neutral, no monopoliza como los países socialistas, pero controla de algún modo la economía nacional. Puede de algún modo sugerir, constreñir, tiene todavía el control de ciertas zonas estratégicas, sirve de mediador, trata de combinar su papel junto con el desarrollo de las grandes empresas del país. En cambio, Robert Nozick, en ese sentido, es un liberal socialdemócrata que además busca que se den programas sociales para apoyar a la población que no ha podido y tiene la oportunidad de desarrollarse económicamente
como empresarios. En el caso de Robert Nozick, él más que un liberal socialdemócrata se considera un libertario. Los libertarios toman la posición de que el Estado prácticamente debe desaparecer. El Estado no se tiene que preocupar de tener guarderías, ni tampoco de estar haciendo investigación del CONACYT, ni tampoco de estarse preocupando por los pobres, ¿no? El libertario en el extremo lo que dice es, a mí, gobierno, nada más mantén la seguridad pública, ¿no? Darle infraestructura o concesiona la infraestructura, que la gente haga carreteras, caminos, puentes, rutas aéreas, y tú nada más controlas eso. A mí incluso déjame, no me des seguro de gastos médicos, no me des seguro social, dame simplemente, no me quites el dinero que podría ganar para invertir en un buen seguro de gastos médicos y yo me encargo de mi propia economía. Tú no te preocupes por nada, ni me des fondo de separación ni de retiro. ¿No? Nada más no me cobres tantos impuestos. Es decir, el libertario como Robert Nozick diría, China libre, ahora sí que cada quien haga lo que se le pegue la gana, en el desarrollo económico que pueda, y que el Estado no nos quite estas cosas. La idea de los libertarios, déjenme decirles, es una idea que viene desde los patriotas que se independizaron de Inglaterra, y precisamente lo que ustedes ven aquí es la bandera de Gadsden, que se utilizó durante la Guerra de Independencia. El lema es Don't tread on me, que quiere decir no pase sobre mí. Es el signo de una serpiente y representa a los ciudadanos que pues serán serpientes lo que quieran, pero piden que no los pisen y que no me quiten impuestos, no me pongan regulaciones, yo me encargo de mi propio desarrollo económico. En la medida que yo puedo ir haciendo dinero, yo me ocuparé de lo demás. Y de hecho, esta es la gran idea del desarrollo económico de los Estados Unidos. Tiene el color amarillo porque precisamente hace referencia al color libertario del patrón oro y de algún modo también es esta idea de el Estado que participe lo menos posible. Esa es la idea de los libertarios de los Estados Unidos. Perdón. Por el otro lado, John Rawls es un jurista que tiene dos grandes influencias en su vida. Por un lado, Herbert Lionel Adolphus Hart, este jurista norteamericano, que es uno de los grandes padres del positivismo jurídico de los Estados Unidos, que precisamente marca la importancia de que las leyes señalen lo que hay que hacer de una manera muy concreta, muy específica y a quién debe estar dirigida la ley. Y sin embargo, existe esta idea de que puede haber problemas no contemplados por la ley y que de algún modo las y los jueces tendrían que tener la sensibilidad para decidir con discreción qué es lo que hay que hacer, ¿no? Independientemente de si haya principios esenciales, metafísicos, o si hay principios legales, pues operar dentro del margen de la ley. Por el otro lado, el otro gran maestro de John Rawls es este personaje que está en medio de la foto de la derecha, que se llama Friedrich von Hayek. Aquí lo tienen en una foto donde Friedrich von Hayek recibió el premio Nobel de Economía, junto con el matrimonio de Ludwig von Mises con Margarita von Mises. Ludwig von Mises es un gran economista que perteneció a la Escuela Austríaca de Economía y Friedrich von Hayek también formó parte de esta escuela, pero es prácticamente el padre de la teoría del libre mercado en la economía contemporánea. Debo decir, y me parece que es pertinente, por ejemplo, Ludwig von Mises cuando Ludwig von Mises se casó con Margarita von Mises, uno de los testigos de honor fue Hans Kelsen, que era muy amigo de ellos, y además trabajaba con Friedrich von Mises, con Ludwig von Mises, en la escuela de negocios de Austria, de Viena.
y fue discípulo, Friedrich von Hayek, tanto de Ludwig von Mises como de Hans Kelsen. Nada más para que se den un poco la idea de la formación que tenía Friedrich von Hayek. Y le repito, Friedrich von Hayek iba muy en la línea de lo que es abandonar la idea de otro economista que se llamaba John Maynard Keynes, que decía que la economía tenía que estar controlada por el Estado. Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek traen la idea de que debe haber un libre mercado y menos control del Estado. Es decir, es de alguna manera una visión liberal, tal vez más cercana al libertarismo, pero John Rawls, que es discípulo de Hayek, no está tan de acuerdo con esa idea de libertarismo, pero de algún modo sí lo influye este señor. No sé si hasta aquí quede clara la exposición, no sé si estoy yendo demasiado rápido. Ustedes me marcarán la pauta. ¿Ha quedado todo claro hasta aquí? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? ¿Ningún comentario? Bueno. Sí, maestro, doctor. ¿Perdón? Sí, nada más quisiera tener más clara la postura de Friedrich von Hayek. No me quedó muy clara si es más, cuál es su relación con John Maynard Keynes en cuanto a su Bueno. postura en la economía. Keynes trae la idea de que el Estado controle precios y los salarios, que diga cuánto puedes ganar y cuánto puedes gastar en cada producto, ¿no? El huevo puede costar tanto, la leche tanto, el pan tanto, la tortilla tanto, y nadie puede especular sobre el precio. La gasolina tiene un precio nada más y no hay variación de gasolinas, ¿no? Y el Estado es el que provee la gasolina, ¿no? O si le da apertura a las otras empresas no pueden ganar más ni menos de lo que ganan todas las posibilidades. O sea, todas tienen el mismo precio y todos ganan. Si tú tienes un puesto en tal parte, estás dentro de un rango y solamente puedes cobrar esa cantidad de dinero. Eso es lo que controla la visión keynesiana. Cuando la gente está generando dinero, el Estado no gasta. No gasta. Eso dice Keynes. Porque pues, así permite que haya un movimiento económico. Y cuando la gente no tiene dinero o hay una mala situación para las empresas privadas, entonces el Estado empieza a gastar, hace carreteras, puentes, empieza a comprar servicios para que pueda haber infraestructura, pero también está generando con eso impuestos, genera trabajos y genera gasto que de algún modo genera una derrama en lo que los empresarios nuevamente vuelven a tomar fuerza. En el caso de Friedrich von Hayek, que es con el que confronta las ideas económicas, Hayek dice que el Estado no le ponga límites a los precios. Si tú quieres vender gasolina magna en 20 pesos y hay quien la vende en 23 pesos, déjalos, que entre ellos se maten. Que el mercado diga quién va a tener mejor desarrollo. Aquí, a una cuadra de donde estoy transmitiendo, hay una gasolinería donde la gasolina está en 20 pesos, la verde, la magna, ¿no? Y la premium está como en 23. Si uno va a las G500, la magna, la verde, está como en 22, 2 pesos más cara. Y la roja está hasta en 24.90, casi 25. Entonces me dicen, bueno, pues es un margen muy grande, claro. Pero yo veo más gente aquí que en las G500. O también veo la G500 que está llena, ¿no? Allá en el periférico hay una que está llena porque además no hay otra gasolinería más que esa. Esa siempre está llena porque no hay otra posibilidad. Pero cuando la gente tiene posibilidad de ir a una gasolinería u otra, prefiere ir a una más barata, sobre todo si encuentra la que está más barata, ¿no? Esto es libre mercado, ¿no? Si quiero ganar menos, pero puedo vender más, pues déjame hacerlo. Mi estrategia es vender poco, pero vender muy caro, ¿no? Cada quien puede decidir. Lo que dice von Hayek es de que la economía se mueve mejor si dejas libre mercado. Y miren, lo que pasó, esto es muy interesante, Keynes mantuvo la economía. Bueno, las ideas de Keynes mantuvieron la economía hasta mediados de los años 1970. En 1970,
74 se da una cosa que se llama deflación. La deflación. No, perdón, no es la deflación, se da la estanflación, perdón. Estanflación. La economía se estanca, se queda parada, está estancada. Ni sube ni baja, ni hay inflación ni hay deflación, sino que se queda estancada. ¿Por qué? Porque el mercado se queda fijo. Nadie tiene mayor ingreso ni tiene tampoco grandes pérdidas, pero la economía se queda varada. Nadie quiere comprar, nadie quiere vender más. Y hagan de cuenta, les voy a decir varias razones. Por ejemplo, en esta época, en 74, hay muchas televisiones. Hay televisiones mexicanas, creo que hay unas televisiones que se llaman Sonda, que hace México, o muchos sartenes Vasconia y cosas que se hacían en México. Pero de pronto aparece sartenes con teflón, que no los hacía Vasconia. O de pronto aparecen las televisiones con integrados, con chips. O sea, estamos pasando de la televisión de bulbos a principios de 1970 a la televisión de integrados. Es decir, antes uno prendía la tele y tenía que esperar hasta 2, 3 minutos a que se terminara de calentar la pantalla y apareciera la televisión. Pero ya con una televisión de integrados uno prende rápido la pantalla y la tele y hasta tiene una fidelidad mucho mejor. Bueno, ¿quién iba a comprar productos que no tenían tecnología nueva, por ejemplo? Entonces había una gran producción y la economía de pronto no se movió ni para arriba ni para abajo. Más bien se quedó estancada, porque el Estado pues, tenía control de precios, tú podías comprar, pero no podías comprar lo que te ofrecían, no había importaciones ni exportaciones por defensas económicas, y la economía se estanca. Y eso, mis queridas amigas y amigos, nos trajo la primera gran inflación, por ejemplo, en México, en el periodo de Echeverría, cuando Echeverría deja la presidencia en 1976 y entra Miguel López Portillo, José López Portillo, hay un fenómeno interesante. Las monedas, no solamente el peso, las monedas en el mundo se empiezan a devaluar. Echeverría tenía el dólar en 12 pesos. Cuando Echeverría deja la presidencia de la República, estaba en 24 pesos. Y luego, por ejemplo, siguió aumentando esta situación. Cuando López Portillo tomó la presidencia de la República, el peso estaba en 24 pesos por dólar. Y cuando dejó la presidencia, estaba en 300 pesos por dólar. Es decir, la economía tenía que activarse, pero ni López Portillo con la idea de que tenía el petróleo y podía sustentar el modelo económico keynesiano por el petróleo, pues mantuvo las cosas como están. En Inglaterra, Margaret Thatcher, en Estados Unidos, Ronald Reagan, y en México, hasta que llegó Carlos Salinas de Gortari, abandonaron el modelo keynesiano de control del Estado y entraron en la dinámica de libre comercio. De hecho, Margaret Thatcher fue la primera en 1979 en utilizar las ideas de Friedrich von Hayek. Y luego Ronald Reagan toma las ideas de Friedrich von Hayek. Y esto fue un poco brutal durante los primeros 3, 4 años, pero después se activó toda la economía. Más o menos a mediados de los años 85, 86, empezó a activarse toda la economía y lo que entró en el libre mercado. El Estado, diríamos que nos volvimos un poco libertarios, como diría Robert Nozick, pero eso activó la economía y empezó a agilizar la economía. En el caso de Keynes, pues la economía keynesiana se abandonó porque fracasó económicamente hablando. Cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en campaña, y esto creo que va a ser muy interesante para todos ustedes, él lo que proponía es seguir las ideas de Guillermo Ortiz, pero no Guillermo Ortiz Martínez, sino Guillermo Ortiz Mena, me parece, que era el secretario de
secretario de Finanzas, el secretario del Tesoro, digamos, aunque ahora es Hacienda, y él tenía un tipo de economía keynesiana, donde el Estado controlaba salarios, precios, y mantenía una economía donde el Estado regulaba todo. Era más liberal socialdemócrata. Y él decía, vamos a utilizar las ideas de... López Obrador quiere regresar a la economía de finales de los años 60, principios de los 70, que llevó a la estanflación. Pero es una idea que tienen ahorita muchos gobiernos de izquierda, por el de Colombia, o por ejemplo en Venezuela ocurre esto. No suprimen el libre mercado. Lo que están haciendo, bueno, no suprimen la libre empresa, lo que están suprimiendo es el libre mercado, o la están ahogando de alguna manera. Jonathan Chávez, levantó usted la mano. Hola, doctor. Para hacer un comentario rápidamente al respecto, fíjese que leí hace algunos años dónde o en qué elementos se basaba la economía del presidente actual con respecto a lo que usted dice, y todas esas ideas que ahorita trae él en boga, las toma de un autor que se llama Andy Roddick, de un libro que se llama La paradoja de la globalización. Entonces, todo lo que nos está platicando usted ahorita de los economistas tan famosos, él nos lo resume y nos lo va explicando de una manera muy sencilla, por si alguien quisiera leerlo. La verdad es que está muy interesante. Y está más interesante aún porque de ahí basa su política económica el presidente. Igual de Guillermo Ortiz, pero también de este autor, Andy Roddick, La paradoja de la globalización. Y está muy bueno, está interesante. Y ahí sí nos explica cómo el Estado controla ciertos precios y todo, y nos dice que, ¿sabes qué? Pues es que si la economía no podría funcionar, si no tenemos un Estado de derecho, si no tenemos un Estado que controle o que ponga las bases para que cumplan las dos partes en el comercio, etcétera. Entonces, está muy bueno. Solo ese era el comentario. Muchas gracias, Jonathan. Yo te pediría a ver si nos puedes hacer el favor de ponerlo en el chat, el nombre del libro y el autor, para que quienes estemos interesados consigamos la obra. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra idea? No sé si con esto estoy haciendo un esquema muy grande sobre Antonio Ortiz Mena. ¿No es Guillermo Ortiz Mena? Bueno, pues Guillermo Antonio Ortiz Mena. Porque tenemos ahora es Guillermo Ortiz Martínez, que ahora anda ya casi en el grupo de los 30. Yo tenía entendido que el otro era Guillermo Ortiz Mena. Ahí está, Andy Roddick. Muy bien, la palabra de la Roddick. Perfecto. Bueno, si me permiten, entonces regreso con esta situación de Rawls y Nozick. Estoy hablando solamente de este parámetro. Y pues ya que estamos en esto, quiero mostrarles dos obras que salieron casi a la par, que son muy importantes. Esta obra que se llama Derecho, Legislación y Libertad, de Friedrich von Hayek, precisamente donde habla de una economía liberal en la que propone que la gente dentro de un Estado, independientemente de la creencia que pudiera tener, puede desarrollarse económicamente libremente. Y John Rawls dice que precisamente esta es la idea del liberalismo político, que la gente puede desarrollarse en un Estado sin tener que tener una misma creencia común, ¿no? Esto voy a regresar un poquito antes porque prácticamente hacen énfasis en el nacimiento del liberalismo económico que tenemos actualmente. ¿Qué es esto del liberalismo político? Bueno, a ver, antes de esto, piensen ustedes que la economía en Europa en el siglo XVI estaba controlada de algún modo por los católicos. En el momento que aparecen los protestantes como Martín Lutero y Juan Calvino y se escinden de la iglesia, a los reinos de Alemania, por ejemplo, lo que luego va a ser todo el territorio alemán, Lutero les parece que es muy buen, es un personaje importante, porque ya con las ideas de Lutero, la iglesia, el gobierno alemán, o el gobierno de los reinos alemanes, no se va a ver obligado a dar
cantidad de dinero al Vaticano por estar vinculado con la Iglesia Católica. Lutero es un buen pretexto para el emperador de los reinos de Alemania para ya no tener que darle dinero al Vaticano, ya no estar dándole dinero a la Iglesia Católica y que estén construyendo lo que ahora es la Basílica de San Pedro en aquel entonces, que era carísimo. Lo mismo va a ocurrir en Francia, con Juan Calvino, en Suiza. La economía se escinde. Y lo interesante es que, por ejemplo, en Francia, pues había que ser calvinista para hacer esa línea de un desarrollo económico en Francia. En Alemania, finalmente eran luteranos y había que seguir esa línea luterana. Y, por ejemplo, esta idea nos lleva, y por ejemplo en España, pues había que ser católico para tener una línea de desarrollo empresarial. Es decir, el liberalismo comprensivo, aquí se generan dos tipos de liberalismo. El liberalismo comprensivo, en el que todos tienen una misma creencia. Todos son luteranos, o todos son calvinistas, o todos son católicos. Antes de Lutero, toda Europa era católica y pues todo el mundo tenía que apoquinarle a la creación del Estado Vaticano, ¿no? Pero en el momento que decimos, bueno, pero a mí me está saliendo muy caro, mejor ya no creo en eso y creo en otra cosa y mantengo mi economía aparte, ¿no? Eso sería el liberalismo comprensivo. Y ahorita les voy a platicar de un alcance que tiene el liberalismo comprensivo. En el liberalismo político, no todos tienen la misma creencia, sino que puede haber diversidad de opiniones. Entonces, John Rawls, en su libro El liberalismo político, dice que la sociedad democrática moderna vive en la pluralidad de doctrinas y creencias incompatibles entre sí, pero que deben de coexistir, aunque no todos son luteranos, no todos son calvinistas, no todos son católicos, no todos son de derechas, no todos son de izquierdas, todos tenemos diversas posibilidades de opinión. Y entonces, dice Rawls, sin embargo, tenemos que sobrevivir conjuntamente. Y aquí es donde dice, hay que redefinir a una sociedad bien ordenada y no solamente unirnos por un mismo tipo de creencias morales básicas, sino porque podemos tener una concepción política de justicia común. En los Estados Unidos, George Washington, en su testamento, dijo algo muy interesante que señala Alexis de Tocqueville. No se claven en ideas políticas. Menos política y más libre economía para que la gente pueda desarrollarse económicamente y el país pueda desarrollarse económicamente. Fíjense que Carlos Marx, en un libro que se llama La Cuestión Judía, de 1843, se da cuenta de una situación que está viviendo. Déjenme platicarles un poco. El papá de Carlos Marx era abogado y de pronto llega un emperador a la zona de Alemania, donde viven ellos, a Renania, y deciden que el trabajo de abogado solamente lo podría llevar un cristiano, un luterano, porque las leyes y la moral pues son inspiradas en el cristianismo. Por lo tanto, un judío pues no tendría los elementos como para ser un buen jurista, ¿no? Ni juez, ni abogado, ni nada. Y esto era una situación en la que, por ejemplo, el papá de Carlos Marx lo que decidió fue bautizarse él y bautizar a todos sus hijos, todos ellos eran judíos, para que pudieran dedicarse a artes liberales como el derecho. De hecho, Carlos Marx estudia derecho, pero no la termina, la abandona. Pero todo esto con la idea de que no tuviera estos prejuicios culturales que había antes. En la cuestión judía, Carlos Marx precisamente analiza esto. Dice, la gente para poderse desarrollar económicamente y vivir en este modelo económico, pues tiene que creer lo que cree el emperador, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Alemania? El Estado profesa una religión y todos tendríamos que creer eso. Eso sería un liberalismo comprensivo. Todo el mundo cree esto. Dice, bueno, ¿qué otra posibilidad tengo? Pues a lo mejor me puedo ir a Francia. En Francia, en este momento histórico, acababa de ocurrir la Revolución Francesa. Y ahí, por ejemplo, Marx dice, bueno, no hay un gobernante que tenga una religión y todo el mundo la profese. Sin embargo, los franceses en la Revolución inventaron una religión, ¿no? Una religión en la que hay que adorar a la diosa libertad, a la diosa revolución, a la patria, y dice, esto sería como una religión artificial, ¿no? Incluso crearon su propio calendario, el mes brumario y todos estos meses raros. La semana ya no tenía 7 días, sino que tenía 10 días. Entonces,
Pues esto le parecía muy extraño a Marx, y no, los judíos tampoco pueden hacerse aquí. Sin embargo, él dice, parece que en los estados libres de Norteamérica existe un estado político plenamente desarrollado. Y es que eso es precisamente lo que llamaríamos el liberalismo político. El liberalismo político permite que la gente vaya y se integre sin necesidad de tener una misma creencia. Esto que Marx explica en la cuestión judía es precisamente lo que va a impulsar la economía de algunos países del mundo. Por ejemplo, en esta época, Juárez se da cuenta que si todos son católicos en el Estado, pues la economía católica no es muy próspera. Sin embargo, la luterana y la calvinista son más. Por una cuestión que explico muy brevemente, los calvinistas creen que si a uno le va bien económicamente es que ha sido elegido por Dios y es grato a los ojos de Dios. Entonces, por ejemplo, Max Weber dice que uno de los factores del desarrollo económico en Europa es por la fuerte influencia del protestantismo calvinista, porque la gente pues quería que Dios los viera con buenos ojos y le echaba más ganitas, trabajaba más, se levantaba más temprano, se dormía más tarde, incluso trabajaba los fines de semana, de tal manera que se vieran como gratos a los ojos de Dios. En Estados Unidos no hace falta que alguien forme parte de una religión, sino que es un país de migrantes que tienen diversidad de creencias religiosas y de esa manera desarrollan la economía y la política. Tal vez por esta razón el mismo Benito Juárez implementa las leyes de reforma y la separación de la Iglesia y el Estado. Perdón ustedes. En este contexto, Rawls se plantea en el liberalismo político, es importante que el desarrollo económico no esté vinculado a una sola idea, a una sola creencia. Pero el tema es, si la creencia que tengo no tendría que tener también influencia sobre mi desarrollo económico. Y aquí entra el punto interesante, porque Rawls de pronto dice, hombre, mi moralidad está con la idea de hacer justicia socialdemócrata para que, está bien que todo el mundo pueda desarrollarse económicamente y el Estado lo permita, y no tenga yo que creer algo para desarrollarme económicamente. Pero aquí la otra pregunta que se hace John Rawls es, hay quien se hace multimillonario en los Estados Unidos y hay quien no. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que falla? Y cómo poder ayudar a esos sectores marginados para que se puedan desarrollar económicamente sin tener que tener un control absoluto del Estado, ¿no? Aquí les quiero mostrar un pequeño video. Voy a mostrarles unos videos que conseguí, que de hecho edité. Son unos videos donde Ronald Dworkin habla sobre las ideas de John Rawls en torno a esto. Y fíjese, la pregunta es esta: ¿puede haber justicia en una sociedad de diversas creencias morales? En el liberalismo político puede haber justicia y sobre todo justicia económica. Vean lo que dice Ronald Dworkin sobre este asunto. It does seem to me that the great question, the root point is liberalism. By liberalism, of course, I don't mean party politics. I'm not referring to the Liberal Party as a party in this country. I mean the philosophic doctrine, philosophic political theory called liberalism. The root question, it seems to me, is this. There are two possible approaches to the question of what is just. What is justice in the community? One theory says, yes, what is justice? What arrangements of goods in society is just? Depends upon the answer to a further question, namely, what kinds of lives should men and women lead? What counts as excellence in a human being? One theory says, treat people as excellent people, according to some theory, would wish to be treated. The liberal rejects that notion of justice. He says that justice has a call, a
upon institutions which is independent of any particular notion of what the good life is, but rather can appeal to people as a way of regulating society that can be agreed upon rationally by people who hold very different kinds of theories of, let's say, personal morality. This book is an attempt to show how far an appealing and altruistic and humane political theory can be generated consistent with the basic postulate of liberalism on this conception, namely that it's neutral amongst the various personal moralities that people hold. That's very important. Bien, este es el planteamiento. En el liberalismo, ¿cuál es la forma en que la gente tendría que vivir de una manera justa? ¿Todos iguales? ¿O cada quien en sus parámetros a desarrollar? John Rawls, cuando trata de resolver esta pregunta, dice, muy bien, tenemos este liberalismo político, pero de algún modo la gente está saliendo dañada porque hay quien le va muy bien y hay quien le va muy mal. Y aquí es interesante porque el planteamiento que lleva Rawls y también Ronald Dworkin, muy parecido aquí, dice, las reglas deben regir las estructuras. Las reglas deben regir las estructuras. Los principios deben regir las estructuras. Y si estamos diciendo que hay que ser justos y la Constitución nos dice que todos somos iguales, ¿por qué en la economía no somos iguales? Porque hay quien tiene una casa de 3,000 metros cuadrados y hay quien tiene un departamento de 40 metros cuadrados. ¿Dónde, si somos iguales ante la ley, por qué no somos iguales en estas situaciones económicas? Y entonces Rawls plantea, lo que necesitamos es colocarnos voluntariamente, no seguir tanto las reglas del mercado, sino el mercado regirlo bajo una estructura normativa legal. Pero fíjense que en ese sentido sería como pensar que el Estado regulara cómo se puede uno hacer rico. Y esto no ocurre. Si el Estado determinara quién puede hacerse rico y quién no, los comunistas habrían sido multimillonarios. Porque en el momento que el Estado controla precios, salarios, impuestos, ahoga el desarrollo económico del libre mercado. Entonces, Rawls plantea la creencia de un velo de ignorancia, en la que deberíamos pensar que estamos partiendo de un mismo piso parejo. Escuchemos. Comparatively briefly, what it is that Rawls is saying. Yes, I think for that purpose, it would be a good idea to take up two topics. But the first is the topic of the method he suggests and employs, and the second, the conclusions he reaches. And I think it's useful to distinguish them because some people are impressed with the one and not the other. The method is arresting. It's intriguing. Rawls tells us that when we're concerned with issues of justice, what rules that govern the basic structure of society would be just, that we ought to think about those in the following way. We ought to tell ourselves a fairy story for a start. We ought to imagine a Congress of men and women who don't belong to any particular society yet and come together in a kind of constitutional convention. They're going to agree among themselves on a constitution, how their society is to be run. And they're like everybody else, these people. They have specific identities, specific weaknesses, specific strengths, specific interests. The only thing that makes them different is that they suffer from a total amnesia, the most crippling kind of amnesia. They don't know who they are. They don't know whether they're
old or young, men or women, black or white, talented or stupid. In particular, this is very important, they don't know what their own individual moralities are. They don't know. Each one has some conception of what he wants his life to be like, what his preferences are in sexual morality and so forth. But no one knows what his views are on those questions. So it's as if, as in Rawls's phrase, they were separated from their own personalities by a veil of ignorance. Now, these amnesiacs nevertheless must agree on a political constitution. Rawls says if we ask ourselves what people in this strange situation would agree upon by way of a constitution, that the answer to that question will be, for that reason, principles of justice. This is a somewhat far-fetched thing to ask people to assume. Well, it's of course far-fetched to ask them to assume that it ever has happened or could happen. Yeah. It's a dramatic way of asking people to imagine themselves making choices in their own self-interest, but without knowing things which separate one person from another. And that's, of course, just a way of enforcing a certain conception of equality on political decisions. But for the moment, I think it's better not to leave behind the myth, because the myth has itself great power. Now, the question is, what would people in this situation agree upon? And that's the second question, namely, the second topic, namely, what conclusions does this method yield? These are two, and Rawls calls them the two principles of justice. They are principles, I should say, for a society with a certain measure of economic development, so that there's enough to feed everyone. Once you reach that point, says Rawls, people in the original position, as he calls this strange situation, would agree on the following two principles. First, everyone shall have, to the greatest degree possible, the basic liberties which Rawls enumerates. These basic liberties are the conventional political liberties, liberty to vote, liberty to speak on political matters, freedom of conscience. They also include freedom to hold personal property, to be protected in your person, not to be arrested suddenly and without due cause, and so forth. The conventional, what you might call liberal liberties, are protected in this way. Secondly, the second principle of justice, no inequality in society, in distribution, no difference in wealth, is to be tolerated unless that difference works for the benefit of the worst off group in the society. It's a very dramatic principle, the second principle. It means that if you could change society by making it overall poorer, so the middle class, for instance, was substantially worse off, you should do so if the result of that is to benefit the lowest off group in the society. So we have two principles. The first is the principle that says there are certain liberties that must be protected. The second is the rather more egalitarian principle that says, look to the situation of the worst off group. Every change in the social structure should benefit that group. The two principles are related through what Rawls calls the principle of priority. He calls it a lexicographic ordering, and says that the first principle dominates over the second. What that means is that even if, for example, it would benefit the worst off group in society to abridge political liberties, take away rights of free speech, even if that would benefit the worst off groups in society, you must not do it. Only when liberty has been protected to the full are you entitled to consider the economic questions raised by the second principle. When you do come to those economic considerations, you must benefit the worst off class, but you can't do that until everyone's liberties are sufficiently protected. ¿Qué les pareció? Parecería que Rawls es un hombre de absoluta izquierda en la que, fíjense qué interesante, porque olviden ustedes de dónde vienen, cuál es su situación, si forman parte de un grupo vulnerable, si no lo son, si han tenido dinero en su familia, si no la tienen. Piensen ustedes, con base en las leyes, qué es lo que habría que hacer en una situación en la que no tuviéramos esos contextos, que todos fuéramos exactamente iguales.
¿Qué es lo que habría que hacer? Si se dan cuenta, Rawls habla de una condición al alto vacío, ¿no? Quiere que imaginemos una condición en la que no tenemos ni siquiera una historia personal. A nadie le importaría eso porque las reglas y las estructuras rigen todo. Y esas reglas y estructuras tendrían que mantener la misma línea política, ¿no? La estructura política en una diversidad de personas que no importa sus creencias, sino que estamos en una condición en este nivel de ignorancia, y que además la justicia se daría en condiciones en las que hay que beneficiar también a los sectores más desprotegidos. Ahí entonces no todos somos iguales, hay una serie de problemas que habría que analizar, pero quiero que vean ustedes cómo Ronald Dworkin lo explica de una manera muy sencilla, y siendo él sobre todo conocedor y muy amigo de John Rawls y de Robert Nozick, conoce estos alcances. Y creo que la discusión aquí es un poco teórica. Sin embargo, el planteamiento es ese. En un liberalismo político, en una democracia política, perdón, en una democracia política, un liberalismo político, la democracia no requiere que la gente tenga una misma creencia, pero debe de abandonar sus creencias para entrar en esta dinámica de posibilidad de igualdad. Y a partir de eso, establecer que todos estamos igual. Ahora, económicamente, el tema es que la economía no funciona así. La economía no mejora ni empeora por decreto. Eso es una de esas grandes críticas que le hacen al actual gobierno. Usted podrá decretar todo lo que usted quiera y que la gente se tenga que ir al aeropuerto Felipe Ángeles o que tengan que pagar tanto, pero un decreto no mejora la economía. La economía, como dice precisamente Friedrich von Hayek, depende del libre mercado. En el momento que la economía está sujeta a demanda y oferta, las condiciones notablemente generan riquezas importantes. Y aquí me gustaría proceder a esta parte de la presentación. Solamente resumiendo el método, las reglas pueden gobernar las estructuras y vamos a las conclusiones. Ahora, antes de entrar a Friedrich von Hayek, vamos a ver Ronald Dworkin plantea la crítica de la derecha y de la izquierda, o sea, tanto de los sectores de izquierda y como derecha, a la teoría de John Rawls. O sea, ninguno de los dos la vio muy bien, pero fíjense ustedes cuáles precisamente las posiciones. The criticism from the right says that it's absurd to suppose that we should be ridden by concern for the worst off group. There are values more important, for example, cultural values, that it's important to perpetuate even if maldistribution or inequitable distribution is the result. Criticism from the left is more complex. It fixes, first of all, on the first of the principles that I quote and said. Rawls says that when liberty and further equality conflict, liberty is to be preferred. And there are positions on the left that contest this and say that it's a bourgeois, middle class, liberal view. The second criticism from the left fixes on the second principle. When I described it, I said the second principle said there shall be no inequalities except as benefit the worst off group. A criticism, let us say, from the far left holds that inequalities are bad, even if they do benefit the worst off group. So that we should prefer a society of complete equality, even if everyone is worse off, including those who would be worse off under a Rawlsian distribution. That strikes me as being a masochistic view, but it is held by some serious people. Oh, it is indeed, who make the argument that envy or resentment is itself such a divisive thing that the self-respect, the damage to self-respect that comes from seeing others better off in a social structure is such a malign influence on personality that it's
It's wrong to suppose, in effect, that they can be better off if they're materially better off, but other people are better off still. Yes, it's a view that's very strongly held. I would say of all the criticisms of Rawls, the one most fiercely contested is this seemingly cut off your nose to spite your face view. The critics. Este es el planteamiento de Rawls, en el que también se ve atacado. Y fíjense, porque en algún momento Rawls llega al extremo de decir, bueno, pues entonces que todos estemos en una condición de pobreza para que así ya no haya, es un tema lógico y de argumentación, que para que no haya desigualdad, como dicen, pues que todos estemos en una condición desigual, o sea, que todos estemos mal para que todos estemos iguales, y ahí habría una condición de justicia del alto vacío. Pero obviamente, esto es muy extraño, porque ¿dónde se da el desarrollo entonces económico y dónde la gente puede estar en un estado de bienestar? Bueno, la idea es hablar de la justicia, ¿no? Y componer estas condiciones en las que no pensemos en nuestras condiciones personales. El libertarismo de Robert Nozick es precisamente todo lo contrario. Diría, a ver, John Rawls, tú no te puedes imaginar, o sea, tú no puedes dejar de ser quien eres, ni abandonar tu historia, ni ver el libre mercado, ni cómo está funcionando, porque estás pensando en el alto vacío, no estás pensando en las realidades fácticas de las cosas. I'd like to move on now, Rawls, to the other important book that I named apart from your own, namely Anarchy, State and Utopia by Robert Nozick. I wouldn't ask you to deal with that at such length as we've just discussed, Rawls, but I think it's not so important to do so as it hasn't been quite so influential. But could you do, as it were, do more briefly, Yes. Nozick, Well, I'll try. what you've just done for Rawls? I'll try. Nozick starts his argument with remarkable proposition. It's remarkable in its simplicity. Individuals have rights, he says, and there are some things that cannot be done to them without violating their rights. Well, that's an unexceptional statement. Of course, that's so. Then we find out what these rights are. And it turns out that the Nozickian rights have this force, that it is wrong either to injure a person or take away his property for any reason, except with his consent, unless to do so is necessary to protect someone else's rights to his property or his person. Now, this means, this is very, very strong. Indeed, it's so strong that one might ask, is it possible to have a state at all that respects that principle? And surprisingly, the first third and the most densely argued part of Nozick's book is presented as a defense of the state itself against the anarchists. Nozick obviously takes this as no new question. And obviously it isn't. After all, if you take my property away from me, then you have violated my rights. I have a right to take it back. But a state claims a monopoly of the power to use force. The state claims the right to stop me from taking back my property against you. I've got to go to the police and ask them to do it. It prevents you from taking the law into your own hands, Yes. as every state must. Yes, but what it's done is to violate my right, because it stopped me from doing something which I have every right, according to Nozick, to do, namely to protect my own property, which was wrongly taken from me. Nevertheless, Nozick agreed, everyone didn't take the law into his own hand, that the anarchy, so the question is, what's wrong with anarchy? And his argument here is very elaborate. It may or may not work, there's a considerable doubt about it. But in any event, the upshot of the argument is that there can be a state. There can be what Nozick calls a night watchman state, which means a state that exists simply to protect property and person, punish people on behalf of other people. The question then arises, can the state do any more than that? After all, modern states do a lot more than that. They tax unity and use the money they get to tax it to help other people to do things in the common interest. Nozick gives that question a very firm answer. No, the state may not do anything except act as a night watchman. It may not tax, for example, for any purpose other than supporting the police. There are no doubt a lot of people listening who would feel some sympathy with that view. Yeah. And Nozick has been rather popular in certain political circles for at least this part of his views. Now, what argument could he give for this
defense of what he calls the minimal or night watchman state. But his argument is this, in large part. Its argument is typically ingenious and complex, but I think the main thrust of it comes to this. He asks us to distinguish between two kinds of theories about what he calls justice in distribution. We each have certain things in society which we own, and the question is that distribution just? Now says Nozick, one theory is what he calls a historical theory. That says this: the present holdings are just. What you own, you justly own, provided people gave it to you voluntarily, either as a gift or in return for what you did for them. If, however, it was taken away from anyone else, by taxation, for example, and then given to you, the holding is not just. This, of course, makes holdings. This, of course, would tolerate the most inequitable distribution you can imagine. The second kind of theory, says Nozick, of justice, doesn't appeal just to history as his does, who gave who to what, but rather offers some general pattern and says, let us look at how the thing ended up. The simplest form of the pattern theory, as Nozick calls them, is an egalitarian theory. Unless things ended up equal, it's wrong, even if it was all done voluntarily. Now, Nozick says only a patterned theory could oppose his view of the limited power of the state. Because if the state is going to intervene to take money away from some and give it to others, it must be in pursuit of a pattern. Nozick, therefore, wishes to argue that any patterned theory is intolerable. And his argument goes like this. He says, suppose you could collect all the holdings, sweep up everyone's wealth, and distribute it all according to your favorite pattern. Suppose you're an egalitarian, you distribute the same amount to everyone. Now, you turn your back, and people are going to begin trading with one another. Suppose, he says, he uses here the name of a very famous American basketball player called Wilt Chamberlain. He says, suppose Wilt Chamberlain plays basketball extremely well, which he does, and people wish to pay money. He doesn't wish to play basketball, but people give him money, ask him to play basketball. He's going to end up with more money than anybody else. In order to stop that, you are going to have to interfere with liberty to a constant degree. To stop this transaction, stop people from doing what they wish to do, you're going to have a dictatorship. You will not preserve a pattern of justice. That's what you want, without the most serious inroads on people's freedom. Therefore, you can't have a pattern theory of justice. Therefore, the only tolerable state is his state, namely the night watchman or minimal state. Bueno, como verán ustedes aquí, tenemos dos posturas muy marcadas. Por un lado, Robert Nozick, que dice, bueno, vamos a pensar en esa posición de Rawls y que todo el mundo sea en las mismas condiciones de igualdad y a todo el mundo le reparte exactamente lo mismo. Está en la naturaleza humana el que uno quiera comerciar y ganar una cosa o quiera otra. No todos les interesa tener lo mismo y no a todos les parece que es bueno tener lo mismo para todos. A lo mejor para un campesino que sabe sembrar y tiene una economía de autosuficiencia, pues le parecerá muy bien. Si a mí alguien me ofrece mayor dinero comprando mi parcela que lo que me daría un producto, pues a lo mejor yo soy muy bueno para otras cosas, no para sembrar, vendería la parcela y con ese dinero haría otra cosa con la que puedo ser más productivo. Es decir, la teoría de la justicia de John Rawls está en una imaginación de estructuras por encima de una realidad fáctica. Rawls, a final de cuentas, es objeto de críticas por Robert Nozick, por la misma derecha y por la misma izquierda, pero incluso hasta por su propio maestro, Friedrich von Hayek, que dice, a ver, estábamos de acuerdo en que los países tenían que tener un liberalismo democrático, una democracia política. ¿En qué momento decidiste que todos teníamos que mantener la condición de igualdad? No, pues es que si hay mucha desigualdad, tendríamos que tener una condición de igualdad. Por eso es que el Estado tendría que tener esas condiciones de socialdemocracia y ser un poco más controlador, ¿no? Pero fíjense qué dice el gran maestro de Friedrich von Hayek, de su discípulo. I'd like to. Well,
Bueno, aquí de hecho tienen a Keynes y a Friedrich von Hayek. Keynes escribió en 36 su libro de teoría general que habla sobre eso, el control del mercado. Y en el 44, Friedrich von Hayek escribió Camino a la servidumbre, que es precisamente donde se habla de que no debe haber control del Estado. Vamos a ver qué dice Friedrich von Hayek de su discípulo. I believe it's the preface to the second volume of your Law, Legislation, and Liberty. You say, in The Mirage of Social Justice, you say that, in just one sentence, you say that you think that you're attempting to do the same thing, essentially, that John Rawls has tried to do in his theory of justice. People have queried me about that statement in your book. Well, I perhaps go a little too far in this. I was trying to remind Rawls himself of something he has said in one of his early articles, which I'm afraid doesn't recur in his book. That's a conception of correcting the distribution according to the principle of social justice was unachievable. And therefore, he wanted to confine himself to inventing general rules which had that effect. Now, if he was not prepared to defend social and civic justice, I thought I could pretend to agree with him. But studying his book further, my feeling is it doesn't really stick to the thing he had announced first, and that there is so much egalitarianism really underlying his argument that he is driven to much more intervention than his original conception of justifies. I think there's much in what you say. I think there's a lot of ambiguity. The first articles were much more clear. But now, in your notion, this mirage of social justice, is your idea that when we try to achieve, quote, social justice, unquote, we're likely to do more harm than good? Or is it somehow that the objective itself is not worth proposing or thinking about? It's undefinable. People don't know what they mean when they talk about social justice. There are particular situations in mind that if they demand social justice, someone would care for all people who are in need or something of that kind. But to phrase social justice is no meaning because no two people can agree on what it really means. And I believe, as I say in the preface, I've written quite a different chapter on the subject, trying that's impractical in one particular case after another. Then I discovered that the phrase had no content, that people didn't really know what the meant by it. And the appeal to the word justice was just because it was a very effective and appealing word. But justice is essentially an attribute of individual human action, and a state of affairs as such cannot be just and unjust. So it's in the last resort a logical model. It's not that I'm against it, but I say it has no meaning. Lo que Hayek quiso decir, y como ustedes lo vieron, es que la justicia es un tema humano, no un tema de economía. En la economía no existe la justicia. La economía es algo que se desarrolla. Y lo que es muy importante es que lo que hemos visto en los últimos años es que el desarrollo económico no se subordina a una ideología. No existe el neoliberalismo ideológico que hace el libre mercado. El libre mercado existe sin una ideología neoliberal. Y no es que haya aparejado una ideología neoliberal, simplemente el hecho de que la gente pueda comercializar. Esto es lo que permite, y si se permite el libre mercado para hacerse esto va a permitir el desarrollo de grandes riquezas. Y el desarrollo de grandes riquezas no genera ideologías de pobreza ni de riqueza. Genera riquezas y genera pobrezas, de algún modo. Pero no porque haya un programa ideológico atrás. Entonces, ¿cómo puede haber justicia
Y fíjense que la respuesta de esta polémica, mientras que Rawls dice, pues hay que seguir la estructura, es decir, sigamos la estructura de justicia y los principios de justicia política y justicia legal y apliquémoselas a todo el esquema. Pero Hayek dice, es que la economía no se subordina a una regla política. Las reglas del mercado no son reglas políticas. Uno no se hace rico por decreto, sino que lo que puede haber es que mantengamos la economía de libre mercado y, fíjense lo que voy a decir, como esa economía de libre mercado no premia al bueno, o sea, una persona puede ser muy buena, pero si su negocio no prospera, pues qué lástima. Y a lo mejor ahí puede haber personas que son muy mezquinas o malas y les va muy bien económicamente. Y uno diría, ¿qué porque no es bueno no debería tener más dinero y el otro que es malo debería tener menos dinero? La economía no funciona así. La economía no funciona como una valoración religiosa. Sin embargo, dice Hayek, no piense usted que porque se está portando bien va a ser rico. La economía no tiene ese parámetro. Lo que puede ocurrir es que si usted ya hizo mucho dinero, puede hacer derramas económicas y puede darle dinero a quien no lo está produciendo para ayudarlo y apoyarlo. Pero esa justicia es una justicia de voluntad propia para con los demás. No que el sistema económico pueda ser justo. Los sistemas económicos no son justos. No pueden ser igualitarios. Podemos poner condiciones igualitarias, pero eso no las hará justas. Recuerden ustedes que la justicia en su etimología se refiere a hacer ajustes proporcionales, no a mantener condiciones de igualdad. No a mantener condiciones de igualdad. Quiero que vean ustedes cómo a Friedrich von Hayek, este conductor lo acusa de precisamente de traer estas ideas en las que parecería que para ser rico, pues no hay que ser bueno. Aquí, por ejemplo, me gustaría mencionar una cosa importante. Hannah Arendt es una gran filósofa del siglo XX. Y en responsabilidad personal y colectiva y en la condición humana, Hannah Arendt da una explicación muy buena que luego retoma Friedrich von Hayek. Dice, ¿por qué no podemos organizar políticamente la economía? Y dice Hannah Arendt una cosa muy interesante. Dice, porque no conocemos el futuro. No sabemos cómo se va a comportar el futuro, ni los mercados, ni si va a haber heladas o va a haber sequías. No sabemos exactamente qué va a pasar. No conocemos el futuro. Entonces, si la razón fuera una sola persona y la causa fuera una sola persona, yo podría decir qué hago mañana o qué hago hoy. Y yo respondo por lo que yo haga. Pero dice, la realidad social, no sabemos qué va a pensar todo el mundo, todo el tiempo, a cada instante. Puede haber gente que se deprima, puede haber gente que no se deprima, puede haber gente muy productiva, puede haber gente más floja, puede haber gente que no le den ganas de trabajar, puede haber gente hipertrabajando, pero no sabemos eso. Entonces no podemos saber qué va a pasar. Dicen, bueno, pero usted puede ver hacia el pasado que ha habido como una ruta. Sí, dice Hannah Arendt, yo puedo imaginar algo hacia el pasado. Puedo hacer una estadística y una relación de cómo se comportó el mundo. Pero eso no quiere decir que el mundo se vaya a comportar así hacia adelante. We don't know the future. Nous ne connaissons pas l'avenir. Act into the future. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. Because the future is being done. Action is the we and not an I. L'action est faite par nous et non pas par moi. If I were the only one, could I foretell? Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. In all history, nobody knows
what is going to happen. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. On the other hand, if you look back, par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. You can tell a story that makes sense. How is that possible? Comment cela a-t-il été possible? C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming. La réalité a un impact si puissant que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités. Infinite variety of perhaps possibilities. Bueno, no podemos saber el futuro. Ahora, fíjense bien. Esta es una pequeña entrevista que le hicieron a Friedrich von Hayek, que es un poquito larga, pero le voy a poner unos 4 minutos para que vean ustedes qué es lo que está diciendo sobre esto mismo. No conocemos el futuro, no sabemos cómo se va a comportar todo, entonces no puede haber una regla y una teoría económica, o una teoría política que rija la economía y que diga cómo se debe comportar. Tal vez una economía moral, la que todo el mundo tendría que comportarse de una manera moral. Esto acabaría con la democracia política o el liberalismo político, y regresaríamos al liberalismo comprensivo, en el que todos pensáramos iguales para que la economía fuera igual. Pero entonces parecería que estamos entrando en una especie de enajenación de la sociedad civil. Este es Friedrich von Hayek explicando este aspecto de la economía, y ahora regresaremos a Rawls y Nozick. We come to Freiburg in West Germany, where I'm going to be talking to a man who, for something like half a century, has been one of the dominant influences on Western thought. He's a philosopher, political theorist, an economist, a logician, and now widely believed to be the inspiration behind Mrs. Thatcher and her government. He's Professor Friedrich von Hayek. Professor Hayek, I'm sure you'll be well aware that to many people in Britain, and particularly on the left, you are a kind of bogeyman. You are believed to want to throw people out of work, send children down the coal mines again, grind the paces for the poor in general. I don't suppose you share that view of yourself, but would you like to start by telling us how what you obviously regard as a complete misconception of your thought has arisen? That we're not willing to accept the guidance by the price mechanism, which alone can enable us to create a system of international coordination, as individual efforts are not guided by the concrete knowledge of the results, but where we work for something that we only learn by abstract signals, the prices. Why is that the only possible mechanism? Because we don't possess the knowledge. The knowledge of facts is widely dispersed. We want to make use of knowledge possessed by millions of individual people, which they can only use if they are fed signals about the general situation. You can't reverse it. You can't possibly concentrate this knowledge. So the whole order of international cooperation has been built on such a signal system where signals tell you about facts which nobody knows concretely in their totality. And I may add, such signals you cannot correct. You cannot correct. Fíjense lo que está diciendo. No puedo corregir señales que informan acerca de las circunstancias que no conoce. No puedo establecer políticas sobre una economía que no es estable porque los operadores económicos no trabajan de la misma manera. Si yo hiciera controles, ahogo la economía y entro en una estanflación. Pero si dejo el libre mercado como está funcionando, que no lo puedo regular, genero la mayor riqueza jamás habida en la historia de la humanidad. Hoy vivimos una época en la que la economía tiene un superávit que ningún emperador en la antigüedad haya tenido jamás.
Hoy vivimos en una época de una economía brutalmente desbordada, que lleva a extremos, cierto. Pero lo interesante es que Hayek ahora va a decir, pues, la justicia es una teoría aparte. La economía no se puede portar justa. Es como decir, ¿por qué la vida no es justa? ¿No? ¿Por qué unos mueren de cáncer, unos mueren antes, otros mueren después? ¿Cómo podemos regular eso? Ahí no hay justicia. Esto también lo aborda Hans Kess en su teoría de la justicia, que es la justicia. No hay una justicia allí. Pero dice Hayek, y esto es muy interesante, discípulo de Kelsen, si yo tengo riqueza, se la puedo dar a alguien, pero por mi propia voluntad, no porque me lo estén ordenando unas u otras personas. Signals which inform you about circumstances you don't know. And these signals you mean of prices in a free market. Entirely the price of the free market, which alone have made the present level of wealth possible. But isn't the system fundamentally unjust in that, first of all, it only rewards in economic terms. Secondly, it rewards people in a way which may well be wholly disproportionate to their merit. We put this, but it can't be just. In a guide system which decides which things happen to be most important for the rest of man in person cannot take any concern of the merits of the individual. Whether at a particular moment your services are very valuable to your fellow man or not does not entirely depend on you. And what we need is that people are forced to do what is beneficial to the rest, irrespective of what merit there is behind it or not. And the whole idea that society can be made to behave according to human conceptions of individual morals is completely mistaken. We cannot accept from society that it's just, it's a concept that just is not applicable to society. But surely, can't we, well, even if we accept your basic premise, can we not reward people in our society, not perhaps according to a scale of their virtue, but generally according to a scale of their needs? After all, the needs of one individual and another do not differ according to his ability to compete in the market. No. What can only in a welfare society is to assure for all a certain minimum below which nobody needs to fall. Beyond this, we must use the signaling system of prices as the indicators what people ought to do. And that can have nothing to do with their individual merits or needs. Indeed, it will probably help them more to satisfy their needs if they are constantly directed to where their efforts brings the greatest benefit to their fellows than if we try to assess the rewards according to needs. Just cannot be done generally. It leads only to some people of political powers being privileged. But isn't it a philosophy based essentially on selfishness? That is to say, the only spur, it seems, is gained. What about altruism? Where is that? Aquí está el punto. Escuchen esto. Both altruism and solidarity are very strong instincts which guided man in the small group who was serving known other persons when his efforts were directed to the needs of familiar people. Now we have grown as rich as we are because we have replaced this by a system where we no longer work for the known needs of known other people and no longer use the known assistance of other people, but where our effort is completely guided by price signals, which for the individual means that I must use my resources, well, that's a maximum excess of what resources are sacrificed for the purpose. But the justification is not my benefit, but that in this way I benefit my fellow man most. So it does happen that so far as commercial activities or economic activities are concerned, we will benefit our fellow men most if we are guided solely by the striving for gain. Now then completely free how to use what we have learned. There, of course, the desire for using being altruistic comes in very strongly.
Entonces, si eres rico, pues tú puedes tener el instinto de justicia y de hacer lo que es correcto o lo que sientes que es correcto y dar dinero a sectores marginados. Quiero decirles que estas ideas tienen una fuerte influencia en Deng Xiaoping, que era el sucesor de Mao Zedong, que decía, muy bien, sigamos siendo comunistas, queremos seguir siendo comunistas, seamos comunistas, pero el comunismo no tiene por qué ser pobre, sino que podemos tener un comunismo rico. Y aquí el punto más interesante es que permite, la política china es esta precisamente, permite que crezca económicamente con un capitalismo desproporcionado y la política decidirá sobre los que han generado todo el capital, las grandes riquezas, que se distribuyan o que las aporten en programas para los sectores más marginados o marginados. Y esto se parece un poco también a la idea en la que precisamente como vimos que la política no debe dirigir la economía, me parece que son palabras muy claras que también trae el presidente López Obrador. Lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, que no esté el gobierno convertido en un servicio de una minoría que representa a todos los mexicanos. Una lección de primer orden. Claro, tenemos una economía que crece sola y el gobierno que atienda a todos por igual en el campo de la política. Pero eso no quiere decir que el Estado domine la economía. Y fíjense que la izquierda que hoy conocemos no puede no operar en ese sistema. Esta es una de las grandes lecciones que dejó antes de morir Carlos Monsiváis. ¿Cómo analizas tú el discurso de la izquierda latinoamericana frente a este avasallamiento neoliberal? Ha sido un fracaso la izquierda latinoamericana, terriblemente. Se ha apegado a fórmulas nacionalistas de hace 70, 80 años que nada explican, aunque viertan palabras infinitamente. No se ha repuesto de saber que ya no tiene idea socialista a mano y cree que para siempre la tarea de la izquierda es gobernar desde la protesta mientras otros gobiernan desde el enriquecimiento de su clase. Y esto es muy, muy nefasto. Si voy a la izquierda mexicana, se ha deshilachado por no entender un proceso de modernidad que incluía la aceptación de muchos que consideraban prohibido, nefando, imperialista. No modificaron su idea del imperialismo y dejaron que los devastara el neoliberalismo. ¿Cómo analizas tú? Y solamente un poco para rematar, no hay alternativa económica distinta al neoliberalismo, la globalización. Por lo tanto, una idea como la de John Rawls de que la estructura gobierna la economía y la creencia de la gente podría ser desastroso económicamente. Robert Nozick parece que es mucho más sensato en ese sentido, porque todo el mundo tiene derechos y en esos derechos yo tengo el derecho a poder comercializar. Y aunque nos llegas a todos la parte igual, yo tengo derecho a hacer lo que quiero con lo que me estás dando. ¿No hay una salida que me haga la regulación a tu comunidad? ¿Cuál sería ese camino? El problema es que no hay alternativas económicas. Alternativas culturales, sí. Y por eso creo que la movilidad cultural en este momento es la movilidad social posible. La mayor parte de los jóvenes que están leyendo y que están viendo las películas de algún modo de vanguardia o están relacionados con el rock, el importa, etcétera, están teniendo una movilidad social a través de ello que jamás tendrían por su nivel de ingresos o nivel de ingresos de familia. Creo que el problema es que no hay alternativas económicas y que América Latina está siendo en ese sentido desahuciada por los poderes financieros. Esta idea de dichoso aquel que va a ser explotado porque por
menos tendrá empleo, si cumple. Bueno, No, Ahora dígame, Carlos, pues, fracaso del socialismo. No, está bueno, ya casi no tengo tiempo, pero lo que llega a decir Octavio Paz es muy en la línea de lo que marcan estos autores sobre las condiciones políticas y económicas. Este es el esquema. Nozick, todos tenemos derechos y aunque hubiera unas condiciones de igualdad, por nuestros derechos podremos movilizarnos económicamente. Rawls plantea que nos mantengamos en un velo de ignorancia y que pensemos que no somos quienes somos, sino que somos como unas entidades angelicales, abstractas, y nos dejemos guiar por una serie de leyes para que la estructura normativa señale lo que debe hacerse. El tema es que bajo esa categoría mental de justicia, la economía se colapsa. Y creo que ahí es precisamente donde está el dilema Rawls-Nozick. Y es un dilema porque, y bueno, y gracias a Dios es un dilema teórico, porque al final de cuentas es un planteamiento que no existe en la realidad. No podemos darnos a todos la misma condición de igualdad. Y si habláramos de justicia, pues es que la realidad tal vez no es justa. La realidad es muy humana. No existe la justicia divina, diríamos. De hecho, en hebreo no existe la idea de justicia con esta lógica de proporcionalidad. La idea de justicia es jus, en la que hablamos de una proporción. Aristóteles explicaba muy bien esto. La justicia distributiva es una justicia geométrica. El que gana 4 paga 2, el que gana 8 paga 4. ¿Y cómo sabemos que es geométrica distributiva? Porque multiplicamos los extremos, 2 y 8, nos debe dar el mismo resultado que 4 y 4. Es decir, que el que gana 4, que pague 2. Y el que gana 8, que pague 4. Si multiplicamos los medios, que son 4 y 4, nos da 16, y 8 y 2 nos da 16. Es una proporción geométrica, pero la realidad no es geométrica. Es decir, no se dan las cosas en proporcionalidad geométrica. Eso es una aportación de la inteligencia humana que hace al jus. En el mundo hebreo, en el Antiguo Testamento, los hebreos no tienen esta palabra de justicia como proporción, ¿no? Aristóteles, en el libro quinto de la Ética Nicómaco, dice que la justicia retributiva es una justicia aritmética. Ya la utilizamos en materia penal, por ejemplo, para decir cuál es la media aritmética, ¿no? La sentencia menor son 2, la mayor son 6, sumamos los 2, lo dividimos entre 2, y si no sale arriba de 10, pues sale libre, ¿no? La menor es de 2, la máxima de 4, 4 y 2 son 6, la dividimos entre 2, es igual a 3. Esa es la media aritmética que hace la justicia restaurativa, perdón. La idea de jus es una idea de justicia proporcionada y ajustada en proporciones, cosa que no tiene ninguna otra cultura, ninguna otra civilización. Ustedes pueden ver los castigos de los incas, de los aztecas, de los japoneses, de los chinos, y no hay una justicia proporcionada. Todo lo contrario, de hecho, esas formas de castigo y formas de resarcir daños son bastante desproporcionadas, ¿no? Cortarle la mano a una persona que ha robado es una desproporción brutal, ¿no? Porque lo que se robó se puede reponer, pero la mano no. Este tipo de cosas es lo que hace que la cultura occidental sea quien es. Ahora bien, el tema es que la economía de facto no funciona bajo esas categorías de justicia y proporcionalidad. Y Rawls, pensando, abandonemos la idea de que la realidad se comporta de cierta manera y nosotros tenemos ciertos intereses. Entonces, que seguimos la estructura jurídica y la idea de justicia en abstracto. Pero ¿quién la definió de esa manera? Ahora, esa idea de justicia parte de un supuesto que es la igualdad. Pero esa igualdad precisamente no es justa.
Que algo sea igual no quiere decir que sea justo. Por lo menos en idea de proporcionalidad, no. De hecho, la igualdad es totalmente desproporcionada. Y más si es a nivel colectivo. Esto es precisamente el dilema que vivimos en esta época. El alto desarrollo económico, que incluso a la izquierda le fascina el alto desarrollo económico, China, México, Venezuela les encanta el alto desarrollo económico, no tiene que ver con la idea de moralidad. El hecho de ser rico no es igual que ser bueno. De hecho, recuerden ustedes el Evangelio, dice que es más fácil que un pobre entre el reino de los cielos a que entre un rico, ¿no? Entonces, esta idea de me voy a portar bien para que sea triunfador, pues también es un error. Lo interesante es que nuestras ideas morales y nuestras ideas jurídicas puedan compensarse en un universo de alta economía. Bueno, hasta aquí mi exposición sobre la polémica Rawls-Nozick, que ha dado mucho de qué pensar en estos momentos y que de algún modo nos lleva a replantearnos mucho de nuestra realidad sociopolítica y económica en la actualidad. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación antes de que nos vayamos, alguna pregunta. Estoy dejando un tiempo abierto para que demos este diálogo. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿No le gustó el tema, Gloria Cruz? Sí, muy interesante. Muy Muy interesante. interesante, doctor. Creo que es un dilema, como digo, teórico, político, económico, que está presente todos los días, en cualquier momento, en cualquier toma de decisión, desde más simple hasta la decisión tal vez personal, colectiva, a nivel, es parte de, es inmanente a la naturaleza humana, y la economía está muy presente. Pero sí, yo entiendo que venimos de esa tradición occidental y que los principios y valores que siempre subyacen pues en nuestras religiones, pues son las determinantes, ¿eh? En nuestra realidad, aunque veo que sí predomina en nuestras sociedades o ha predominado en los últimos años el utilitarismo. Son errores que tal vez si hablamos concretamente en nuestro país, yo veo que desafortunadamente a esos errores que se han cometido en los dos sexenios anteriores, donde se han olvidado de las clases populares o marginales, y la indolencia o apatía, tal vez podría decir, de muchos ciudadanos, que lo hemos permitido, a pesar de que nos vanagloriamos, de que hemos librado muchas batallas, pero creo que al final de cuentas no hemos hecho lo suficiente tal vez como ciudadanos. Y nos vemos ahora ante este panorama que pues, nos enfrentamos ante un dilema igual de lo que está sucediendo en nuestro país, y pues estas lecturas son muy, muy buenas, esta conferencia que nos ha dado para hacer mayor conciencia hacia dónde queremos ir. Yo soy partidario más de un modelo económico, tal vez por los principios que no puedo ser ajeno, es parte de la cuna uno que recibe, ¿no? De esta, por decir, de las políticas económicas, hay cosas buenas y cosas malas en nuestro gobierno, pero que han propiciado y que nos podamos acercar a un modelo tal vez como el chino, que es algo que no comparto, porque pues están en peligro nuestras libertades y lo que más valoro después de la vida es mi libertad. Entonces, ni soy tan a la Hayek, tal vez sí me inclino un poquito más hacia Keynes. Rawls o May. Sí, es una mezcla, es regresar otra vez a los puntos medios, pero creo que esos puntos de que no podemos, en nuestro sentido de justicia, no podemos alejarnos del, pues, digamos,
no quiero decir, no quería decir, pero esa misericordia, esa ayuda, el apoyo al ponerse en los pies de otras personas, creo que es básico. Yo no creo en esto porque la experiencia lo dice de que el tener dinero y tener suficiente te vuelves altruista. También eso, en la práctica, al menos en nuestro país, no es para nada. Ha sucedido todo lo contrario a todos los niveles, tanto privados como políticos, o el contubernio entre la política y la economía. En fin, yo creo que podemos transitar hacia un modelo más de socialdemocracia a la mexicana. Yo creo que vamos a ir por allá. No le veo yo de otra, aunque hay cambios, sobre todo a nivel constitucional. Tenemos la reforma política que nos puede estar orientando hacia otro derrotero, pero esperemos que no sea así. Cada vez estas prácticas de constitucionalismo democrático, que tal vez a nivel local sí sean muy viables, a nivel nacional, no lo sé. Digo, son cosas muy interesantes. Le agradezco el tiempo que me haya dado para poder manifestarle mis inquietudes, y espero que los compañeros también tengan algo al respecto. Muchas gracias por el comentario, Joel. Adelante, Gloria Cruz, le escuchamos. Muchas gracias. Muy ilustrativa su plática. Con esto nos permite conocer a estas personas que se han preocupado por la economía y la justicia. Como usted dice, necesitamos mayor formación como ciudadanos. Este diplomado lo que nos permite es acercarnos a tener una conciencia más crítica y a entender muchas de las razones que tienen los políticos para hacer las cosas. Sobre todo, entender que los recursos económicos son la base del Estado. Esto le permite al Estado funcionar y hacer más asequible a todos los derechos, que es lo más importante que tenemos como sociedad. Y al igual que Joel Alberto, yo coincido con él que la libertad es lo más importante después de la vida que tenemos y que debemos de preservar. Muchísimas gracias. Muy ilustrativa su plática. Le agradezco la atención. Muchas gracias por su comentario, Gloria. Tengo también la mano levantada de Laura Elvira. Adelante, Laura, le escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Entonces, yo quisiera su opinión sobre de dónde viene entonces esta o confusión o esta idea de que la política y la economía deben estar entrelazadas, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De temas de religión, educación? Quisiera saber su opinión. Gracias. Pues mire, en el mundo moderno son estructuras que vienen de algunos teóricos. Incluso le diría que piense usted en Juan Jacobo Rousseau, en John Locke. La idea de cómo debe funcionar la economía va muy aparejada de las políticas del Estado. Sobre todo piensa usted que el rey, en algunas zonas, en la figura de los monarcas, establecía la economía. Piensa usted en los gobiernos feudales, la estructura de la gente que subordinaba a los que tenían los terrenos, los territorios, y de algún modo, pues ellos eran como los mandamases. Es como decir, este era mi territorio, yo gobierno este territorio, y aquí se hace lo que yo pienso que debe hacerse. O sea, en ese sentido, cualquier rey medieval era igual que un dictador. Luego es interesante porque vemos la idea de, como lo decía Carlos Marx en la cuestión judía, puede ser el mismo gobierno el que establezca esta visión de que hay que monopolizar la economía. Cuando Lenin y todos los bolcheviques toman el poder en la Rusia de principios del siglo XX y la crean como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ellos creen que la economía tiene que subordinarse a la política. Y también lo creen así los keynesianos. Y lo que tuvimos en un experimento político-económico en los años 1900, pues fue muy cruel, pero fue real. La economía no puede estar subordinada al Estado si quiere crecer, ¿no? Y una economía subordinada a una ideología política es un desastre. Por eso es que hoy en día, aunque uno es socialista,
los socialistas contemporáneos o las izquierdas contemporáneas no se meten con el libre desarrollo de la empresa ni el libre mercado. Están buscando otras vías alternas. Por eso es que en Venezuela el 90% de la gente está en un estado deplorable de vida, pero el 10% vive muy bien. Es un 10% que vive muy bien. Pero eso es porque el mismo Estado no les da mejores condiciones a la gente que está saliendo de Venezuela, ¿no? Pero bueno, yo soy partidario de la democracia y creo que hay que hacer lo que la gente decide, ¿no? Y a mí no me parece muy buena idea tener tal vez ciertos gobernantes en ciertas zonas, pero no lo voy a impedir. Soy un demócrata. Y me parece que el papel de la democracia precisamente protege ese valor esencial. Y así como los demócratas estamos respetando a la izquierda, esperamos que también cuando llegue un gobierno de extremas derechas o altamente liberal, también mantenga una posición de reconocimiento del derecho, que así ha sido anteriormente. Lo que a mí me extraña, por ejemplo, es el discurso de nos robaron las elecciones o el discurso de lo que hicieron fue equivocado. Me parece que es política, al final de cuentas, no es real, porque el día de mañana que estos se vayan, también los que vengan, sean de derechas o de izquierdas, o de otra izquierda, otra derecha, también dirán que lo hicieron mal. Me parece que el trabajo no está en que si lo hicieron bien o mal, me parece que el trabajo democrático radica en que incluso la democracia no es justa, pero sí es proporcional, ¿no? O sea, perdón, la democracia no es igualitaria, pero sí es justa. Y la realidad no es justa ni democrática. La realidad no nos da a todos la misma cantidad de años para vivir, ni nos da las mismas condiciones de salud, ni nos da los mismos beneficios económicos a todos, ni nos da las mismas cualidades. Entonces, no pensemos que la realidad es injusta. Más bien, que hemos pensado en una serie de categorías y dentro de los valores que tenemos nosotros, y el más importante es la democracia y la que hay que proteger. Bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de su interés esta sesión y pues ya nos veremos en otro momento en este diplomado de pensamiento crítico. Espero que haya sido interesante lo que hemos visto el día de hoy y nos vemos próximamente. Que tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias.